Las características fundamentales con respecto al adulto mayor es interesante pensarla a partir del concepto de salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice al respecto que es un completo bienestar biopsicosocial en este contexto particular que atraviesa el adulto mayor de la pandemia en sí. Es interesante pensar que hubo un cambio en la organización respecto fundamentalmente en la organización de el ritmo de vida, ¿sí? Perdió muchas posibilidades de conexión con el medio real y eso genera a nivel emocional y psicológico cambios que son interesantes poder entenderlos, ¿sí? En este módulo vamos a tratar de comprender estos cambios que apuntan fundamentalmente a reconocer algunas cuestiones emocionales en el adulto mayor para tener presente en el modo de vínculo que vamos a establecer con ello. Entendemos que el adulto mayor viene pudiendo atravesar diferentes procesos de duelo, cambios esperables en la vida, en especial en este contexto de lo que implica la vida del adulto mayor. Para ello es como muy interesante entender qué factores entran en juego. Fundamentalmente la jubilación, los cambios de roles, fundamentalmente esto de cambiar la rutina, de que antes tenían toda una serie de actividades afuera de la casa y hoy tienen que pensarse dentro del hogar. Entonces, esto va a ir generando fundamentalmente cambios a nivel emocional, ¿sí? Para ello, tenemos que precisar qué es un duelo. Un duelo es una pérdida real, justamente, o fantaseada respecto a un objeto amado. Entonces, implica cambios emocionales y conductuales, como bien había precisado, pero que es interesante entender la fase de su desarrollo. Principalmente el adulto mayor es conmocionado por una fase de negación donde justamente no entiende la característica del porqué de esta pérdida de este objeto, entonces va a tener que implicarse a nivel de la conducta con algunos cambios, con el aislamiento, la tristeza que viene acompañado justamente en esta etapa. Entonces es también como interesante distinguir en este punto de que esta etapa viene acompañada por un tiempo y poder respetar este tiempo, poder seleccionar qué es lo que acontece ahí y también va a inaugurar una segunda etapa que tiene que ver con la reconexión, que es principalmente el adulto mayor empieza a abandonar esta idea de tristeza respecto de la pérdida del objeto amado y se empieza a reconectar con su medio real tratando de buscar nuevos intereses y nuevas aptitudes. Entonces, es interesante poder respetar este tiempo y poder tener presente la prolongación de esta pérdida, ¿no? Y con esto me refiero a la melancolía, que implica justamente eternizar esta idea de que se perdió el objeto y por lo tanto es la única condición. No hay otra capacidad del sujeto de poder pensarlo desde otro lugar. Entonces ahí ya entramos en un terreno de lo que sería la enfermedad o lo patológico. Esto quiere decir que el adulto mayor fundamentalmente no puede reconectarse con el medio y aparecen las conductas de aislamiento, no querer salir, pensamientos totalmente depresivos o ideas tristes, donde es interesante nosotros poder en un primer momento intervenir respecto de eso para poder conectarlo con algo del medio real. Algo que también acontece y que es propio como característica del adulto mayor tiene que ver fundamentalmente con los cambios esperables a nivel cognitivos. Con esto me refiero que la cognición es un conjunto de habilidades psicológicas que nos permiten a los sujetos en general poder comunicarnos con la realidad, poder interactuar con ella y también poder modificar algunas cuestiones que tengan que ver con la sensopercepción que implica los estímulos internos y el contacto externo. Particularmente, al perder la organización en el adulto mayor en el ámbito cotidiano, es necesario entender cómo se fue adaptando y cómo fue asimilando este nuevo proceso, ¿sí? Para poder marcar un límite fundamental respecto de qué conductas serían las que llaman la atención, en los cuales nosotros podríamos pensarlo desde lo patológico. Principalmente, uno de los factores que acontece como cambio fundamental en la vejez tiene que ver con la memoria, ¿sí? La memoria tiene un déficit que va como marcando algunos pasos respecto de la edad. Entonces es interesante poder detectar principalmente que si estos cambios están pudiendo influenciar en la vida cotidiana. Y con esto me refiero a dos conceptos que son muy importantes a tener en cuenta. Si el adulto mayor puede responder de forma autónoma en la vida cotidiana, ¿qué quiere decir esto? Puede levantarse, hacer sus quehaceres, sus desayunos, medianamente cocinarse, y que si eso en este último tiempo hubo un cambio, tener un sistema de alerta respecto a esa conducta porque puede acontecer algo justamente del orden de las dificultades cognitivas.
porque principalmente las consultas por las memorias son uno de los factores por los cuales atraviesan los adultos mayores como más preponderantes respecto de eso. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que limitar cuáles serían también las conductas patológicas respecto de eso. Fundamentalmente apuntar a la funcionalidad. ¿Qué implica con eso? Esto, ¿no? Que el adulto mayor pueda tener en su vida cotidiana, en este contexto de encierro respecto de algunas cuestiones sociales por resguardo, que pueda hacer sus actividades, tener su rutina, poder organizarse y fundamentalmente tener una organización del tiempo libre. Esto va a permitir no solamente ganar habilidades a nivel psicológico, sino también entender respecto de la población cuáles son los adultos mayores que están viviendo solos y cuáles son los adultos mayores que viven con familiares. Esta es una distinción muy importante porque la demanda, es decir, lo que pide el adulto mayor, no va a ser lo mismo. Entonces, cuando un adulto mayor vive solo, va a tener como otras posibilidades respecto de lo que va a ir sucediendo, ¿no? Desde la compra de la medicación, desde la conexión con el espacio externo. En cambio, cuando el adulto mayor medianamente vive con la familia extensa, me refiero a con nietos, con hijos, es interesante también propiciar más que nada el vínculo intergeneracional. ¿A qué me refiero con el vínculo intergeneracional? Esto como posibilidad de un aprendizaje nuevo en el adulto mayor, de conectarse con las redes sociales, con las plataformas virtuales, y esto puede ser un buen momento de engranaje dentro de lo que sería la conexión del nieto con el abuelo, ¿no? Como nuevas posibilidades y nuevo aprendizaje. Entonces, esta población, me refiero a la población de adultos mayores que viven con otros familiares, por lo general no presentan muchas demandas del orden social. Sí vamos a tener que significar principalmente los adultos mayores que necesitan de los cuidados y del contexto en el que viven, fundamentalmente solos. Por eso es interesante, desde el lugar de voluntarios, que puedan principalmente entender qué es lo que pide el adulto mayor en el contexto en el que está pidiendo y fundamentalmente ver con qué redes cuenta. No olvidar fundamentalmente las redes con que el adulto mayor traía antes para poder uno adecuarse en ello. Desde el momento del vínculo y la interacción con un adulto mayor, es muy importante entender la empatía. Con esto me refiero a la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entender que es una persona que necesita de un otro y que tiene que principalmente confiar. Entonces, esa confianza es algo que se va a ir construyendo en el tiempo y se va a ir dando una posibilidad ante eso. Siempre resguardando los momentos de ansiedad del adulto mayor, la presencia de esa ansiedad, y con eso me refiero a que es interesante en el vínculo ir pudiendo equilibrar el manejo de esa ansiedad, tanto del voluntario como del adulto mayor, para que se logre este objetivo fundamental, que es mejorar en este contexto la calidad de vida y la demanda que atiende el adulto mayor, y entendiendo que es una población de riesgo, que esta situación no supere. Fundamentalmente estas fueron las ideas principales con las cuales les quería compartir respecto a las características que acontecen a nivel psicológico y emocional en el adulto mayor. Muchas gracias.